estás? Hola Hernán, ¿cómo estás? Bueno, decidí hacerte un video con las respuestas porque, bueno, eran varias preguntas y por ahí como son tan literales es difícil contestar por audio que sea corto o lo que sea. Entonces te lo mando tipo video para que lo veas como una peli, re interesante. Y aparte porque te voy contestando de a poco, por eso voy como cortando el video, porque lo voy contestando de a poco, ¿sí? Bueno, me pone contento que me hayas preguntado estas cosas porque son preguntas de un nivel muy muy alto, digamos. O sea que estás leyendo al detalle las RT, lo cual es correcto. Y además con cierta literalidad, que también es bueno. Yo en este video, además de contestarte las preguntas, te voy a ir diciendo de mi óptica que para mí hay cosas que por ahí no tengas que darle tanta importancia y otras que sí. ¿Mm? Bien, comienzo entonces. En activos intangibles, comparación con el valor recuperable. La pregunta era, los intangibles no utilizados en la producción o venta de bienes y servicios que generan flujo de fondos propios identificables, ¿cuáles son? Si hay algún ejemplo. Bueno, en realidad, ¿cuáles son? Son los mismos que los que están utilizados en la producción y venta de servicios. No es que sean distintos, sino que lo que te aclara acá es qué pasa cuando están utilizados y cuando no están utilizados. Es decir, como el intangible tiene que ver con una cuestión legal, que vos podés patentar un determinado bien o una marca o lo que sea, puede que vos no estés explotando esa marca o esa patente y sin embargo la sigas teniendo como activo porque sigue siendo tuya. Entonces, por ejemplo, un contrato de patente es un contrato en el cual vos patentás algo, lo registrás por de acuerdo a los gastos de patente que tuviste y lo tenés, por ejemplo, por 20 años patentado. Capaz que vos no usás la patente los 20 años, pero la seguís teniendo. Entonces a eso se refiere con los que no generan, que generan flujo de fondos pero que no son utilizados, porque los intangibles los puede utilizar otro y sea una creación intelectual tuya, entonces lo que te genera son regalías porque otro está usando tu invento. Ejemplos puede ser una patente que no estés usando, una receta, todo lo que tenga que ver con propiedad intelectual, digamos, que sea cuantificable y que otro pueda estar usando o que vos se lo hayas concedido, pero que no lo estés explotando vos. ¿Mm? A eso se refiere. Bien, con respecto a los ingresos y egresos, que para determinar el resultado del ejercicio, estas te las contesto a las dos juntas porque son muy parecidas. Eh, Me preguntabas los criterios de medición que habla sobre activos y pasivos para determinar los gastos y los ingresos. En realidad, lo que te quiere decir acá es que los ingresos y los gastos surgen a partir del uso de los activos y los pasivos. Es decir, para que haya una venta, por ejemplo, que es un ingreso, tiene que haber habido primero una compra de mercaderías y una operación. Para que hayan intereses, tiene que haber alguien que no haya pagado, o sea, que no haya cumplido con un activo, perdón, que haya incurrido en un pasivo, que sería una deuda, y no haya pagado la mercadería, por ejemplo. Entonces, los ingresos y los egresos no tienen criterio de medición por sí solos, sino que se generan en función a los criterios del activo y el pasivo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay gastos o ingresos que se generan directamente de los comprobantes, el valor que está en los comprobantes y ese es el que queda. ¿Mm? Por ejemplo, la venta, vos sacás el valor de la factura y ahí quedó. Si no hay ajuste por inflación, la venta queda con ese valor, no tiene un criterio donde vos al cierre tengas que evaluar la venta de otra forma. Siguen la suerte de los activos y pasivos. Por ejemplo, el costo de mercaderías vendidas sí lo tenés que ajustar, pero porque ajustás mercaderías, en realidad. Vos ajustás al valor corriente de mercaderías de cierre, que es costo de reposición, ¿estamos de acuerdo? Entonces, en función a eso, tenés que evaluar al costo de reposición las mercaderías que vendiste. Tenés que modificar la evaluación del costo. Pero solo ocurre en ese caso. Después los demás, por ejemplo, si vos tenés fletes, tenés, bueno, intereses, lo que yo te decía, se van a generar en función a la evaluación que vos hagas del pasivo o del activo. Cuando vos hagas la evaluación al cierre de las deudas, por ejemplo, ahí vas a considerar los intereses. Entonces ahí vas a estar evaluando ese gasto que después lo vas a poner en el estado de resultado. Por ejemplo, decía activos incorporados, pasivos cancelados. Básicamente no dice nada, no es que eso sea un criterio de medición, activos incorporados o pasivos cancelados. Activos incorporados son los que compraste o produjiste y los pasivos cancelados son los que eran pasivos y no son más. Ahí tendrás en cuenta que no hay más intereses, cómo cancelaste el pasivo, etcétera. Lo que te quiero decir es que uno lo que evalúa con criterio de medición son el activo y el pasivo, sobre todo.
los resultados surgen en función a esa evaluación. Asimismo, hay resultados que surgen por aplicación de criterios de evaluación. Por ejemplo, cuando vos evaluaste al costo de reposición mercadería, cuando consideraste la diferencia de la cotización al cierre de moneda extranjera y todos esos ajustes que hay que hacer al cierre, vas a considerar los resultados que surgen de esos ajustes, como resultado por tenencia de mercaderías, como por ejemplo diferencia de cotización, como por ejemplo, bueno, y muchos otros que pueden llegar a surgir. Todos esos ajustes generan resultados. Entonces por eso, cuando vos hagas la evaluación de los activos incorporados y de los pasivos cancelados, como dice acá, considerarás cuáles son los ingresos y egresos que surgen de todas esas mediciones. Y lo mismo con los pasivos asumidos y los activos enajenados o consumidos. Yo acá te agregué esos ejemplos que te decía. Por ejemplo, las amortizaciones es otro gasto que se va a ajustar en función, o se va a evaluar en función al bien que le da origen. Si vos tenés un rodado y lo ajustás el valor de rodado al costo de reposición de cierre o a revaluación de activo, en función de ese valor que utilices, vas a tener que ajustar las amortizaciones también, ¿sí? No quiero que se me haga muy largo, pero quiero que lo termines de entender. O sea, el estado de resultados se origina en función a lo que pasa en el estado de situación patrimonial. Y por eso el resultado del ejercicio se determina por diferencia de todo eso. Porque en definitiva lo termina generando el activo y el pasivo todo. ¿Sí? Bueno, cualquier otra consulta de esto, pregúntame, pero no me quiero demorar mucho porque ya estoy casi en 7 minutos de video y ahora se voy por la segunda pregunta. Bueno, en cuanto a las depreciaciones, vos me preguntabas los últimos ítems. Pérdida de valores anteriores de la puesta en marcha. Bueno, como bien vos me decís, ¿cómo voy a reconocer una pérdida de valor si el desgaste se sufre antes? Bueno, acá no te está diciendo que vos pongas rodado 50.000 y después pongas pérdida por rodado antes de la puesta en marcha 20.000. Sino lo que te dice es que si vos ya sabés que el rodado que valía 50.000 tuvo una pérdida previa de 20.000, dalo de alta por 30. Eso es lo que te está queriendo decir. O sea, no todo lo que te dice reconocer tiene que ver con un asiento que tengas que hacer en la contabilidad. Lo que te está diciendo acá es, no des de alta un auto por 50.000 que no vale 50.000. Lo que te está diciendo es, si vas a dar de alta ese bien, tenés que ver bien cuánto vale, justamente. Entonces, la amortización también va a ser en función al valor de ese bien. Ahora, si es después de la puesta en marcha, esto porque es antes de la puesta en marcha, o sea que no hay amortización en ese momento. Ahora, la amortización que se genera después de la puesta en marcha va a ser en función al valor del bien que vos incorporaste. O sea que si lo incorporaste por 30 porque tenía una avería, la amortización va a ser en función a los 30. Y si no, si lo incorporaste a 50 y la avería o el problema se produce luego de incorporarlo, ahí sí vos tenés que hacer un asiento, porque vos ya lo incorporaste por 50. Por ejemplo, a los 3 meses se te rompe algo, una pérdida, como dice acá, de valor importante, ahí tenés que reconocer un resultado que va a ser pérdida por, no sé, es una cuenta que hay que inventar. Pérdida por desvalorización de rodados, ponele a rodados y también considerando la diferencia de la amortización. Entonces a partir de ahí vas a utilizar el valor nuevo del rodado, el que tenías incorporado menos el que diste de baja con la pérdida, que es un resultado negativo, y la amortización va a ser en función a ese nuevo valor. ¿Sí? La amortización siempre lleva la suerte del bien que digamos que la genera. Si vos modificás el valor del bien, tenés que modificar la amortización, porque si no se desvirtúa. Y acordate que siempre que el bien termina su vida útil, tiene que quedar amortizado al 100%. Si vos le bajaste el valor al bien y la amortización no la modificaste, vas a tener una amortización más alta que el bien cuando se termine la vida útil. ¿Qué más? ¿Cómo se reconoce? Bueno, eso ya te lo dije un poco todo en la misma respuesta. Los deterioros que pudieran haber sufrido el bien por averías u otras razones. ¿Disminuye el valor del bien y la vida útil también? Bueno, también te lo contesté, sí. Digamos, estas preguntas ya son más de ingeniería que de contabilidad, digamos. Acá lo que te dice es cómo lo tenés que reconocer contablemente. Ahora, si es una avería importante o no, para reconocer un valor contable o un valor de pérdida, eso ya te lo va a decir el enunciado o te lo va a decir un ingeniero, digamos. El contador no tiene por qué saber si la bolladura del auto le disminuye el valor o no, y si cuál sería ese valor, porque también la otra pregunta es, bueno, entonces, ¿y cuál es el valor que disminuye la bolladura del auto? Bueno, todo eso no lo determina el contador,
se lo dice un ingeniero, se lo dice un mecánico, ¿sí? Entonces, en el caso tuyo te lo tendría que decir un enunciado. Por lo cual, la respuesta sería, si tiene valor contable y está determinado, sí, disminuye la vida útil del valor del bien, perdón, disminuye el valor del bien, y la vida útil también, te lo tiene que decir un ingeniero. Si es solamente un daño que no modifica la vida útil, vos tenés que modificar el valor del bien con la pérdida y la amortización, que no es lo mismo que la vida útil. ¿Sí? Ajustar el valor de la amortización al nuevo valor del bien. Y con respecto a la vida útil, también te lo dice un ingeniero, si eso va a modificar su vida útil o no. O sea, si se va a amortizar antes por ese inconveniente que tiene. Bueno, mercado activo. Un mercado activo básicamente es un mercado que tiene operaciones, un volumen de operaciones normal, ordinarias e importantes de ese determinado bien. Eso es un mercado activo, ¿sí? Cuando vos me preguntás transacciones de activo y de pasivo, digamos, las transacciones en definitiva son las mismas también. ¿Por qué? Porque las transacciones de activo para unos pueden ser de pasivo para otros. Por ejemplo, cuando vos compras en un mercado obligaciones negociables, ¿sí? Las obligaciones negociables son inversiones, son en realidad tipo bonos, digamos, que venden las empresas porque necesitan financiamiento y después las devuelven, o sea, devuelven el dinero cuando vence el bono con un interés a favor, digamos. Entonces, por ejemplo, ahí estamos comerciando un bien que es activo y pasivo a la vez. ¿Por qué? Porque el que lo compra es una inversión. Yo invierto para después. Le doy plata, me llevo la obligación negociable y cuando vence el plazo la empresa me paga lo que le di, el capital que le pagué, más los intereses. Entonces, para mí fue una inversión. ¿Mm? Para la empresa es un pasivo, porque yo estoy recibiendo plata que después tengo que devolver. Entonces ahí estamos hablando de un mercado, por ejemplo, que es activo o pasivo de acuerdo al lado que vos lo veas. ¿Sí? Para una empresa va a ser un activo, un pasivo, perdón, y para el inversor que lo compra es un activo, una inversión. Y así sucesivamente. Después también hay otros o hay otras operaciones que también tienen que ver con transacciones de pasivo, como por ejemplo eh, sesión de documentos, sesión de créditos, ese tipo de operaciones, pero son muy puntuales. Yo lo llevaría más por el lado de los títulos públicos, las obligaciones negociables, que son, digamos, que configuran un pasivo para alguien y un activo para otro. ¿Mm? Lo mismo ocurre con los plazos fijos, por ejemplo. Los plazos fijos son un activo para aquel que hace el depósito de plazo fijo y un pasivo para el banco, porque el banco está tomando plata que no es propia, la puede prestar todo lo que vos quieras, pero inicialmente está tomando plata que no es propia y que cuando termine el periodo la tiene que devolver y encima pagar intereses. Y la persona que lo recibe es un activo. ¿Mm? Bien, valor descontado. Ah, con esto no quiero que te hagas mucho lío con la tasa efectiva o la tasa de mercado. Básicamente la tasa de mercado es lo que vos me estás diciendo acá. Lo de la RT17, eso es la tasa de mercado. ¿Mm? Y la tasa efectiva es una tasa que considera capitalización de intereses. Es decir, la tasa de mercado es una tasa nominal y la tasa efectiva es una tasa que es igual a la otra, pero considera que los intereses se van capitalizando, es decir, que se van agrupando unos con otros. Hasta ahí te digo porque la realidad es que no es muy relevante. Si vos querés googlear qué es tasa efectiva y algún detalle más. Lo mismo pasa con la pregunta sobre los costos financieros y la... Ah, y acá corto y después a otro video. Los costos financieros que preguntas los premios por seguro de cambio. Bueno, también es un tema que excede a la materia, ¿sí? Tiene que ver con derivados financieros. Los derivados financieros son contratos en los cuales uno lo que busca es cobertura, es decir, vos buscas cubrir un riesgo, contratás a alguien para cubrir un determinado riesgo y pagás por ese riesgo que estás cubriendo. Por ejemplo, un seguro, cualquier seguro, es un contrato de cobertura de riesgo. Un futuro, que es donde vos, por ejemplo, eso se usa mucho por ahí, vos que trabajás, creo que en escuela agropecuaria, se usa mucho en el rubro agropecuario, un futuro, que tiene que ver con los precios, viste que varían mucho los precios de los productos agropecuarios, o también están muy influenciados por lo que son las condiciones climáticas, etcétera. Entonces lo que se hace es firmar un futuro, que es un contrato para el cual vos firmás que a 5 años, ponele, el precio va a valer tanto o en función a tal cosa.
o que te va a cubrir, o una cobertura que diga que esa persona se compromete a darte tanta cantidad de trigo, ponele, en 5 años. Entonces vos con ese contrato te cubrís. Obviamente ese riesgo se paga, ¿no? Bueno, concretamente con los seguros de cambio, son contratos de seguros como cualquier otro, pero que en este caso son seguros de cambio. Cambio quiere decir que lo que te aseguran es que no pierdas con la diferencia de cambio de la moneda extranjera. O sea, vos contratás a alguien que te cubra una pérdida por utilizar moneda extranjera, que podría llegar a ocurrir. Por ejemplo, yo opero en dólares, entonces tengo miedo que el dólar, por alguna deflación significativa en otro país que nunca ocurre, baje significativamente el valor, entonces yo pierdo. Entonces, ¿qué hago? Contrato un seguro, lo voy pagando por mes como cualquier otro seguro. Y si pasa esto de que el dólar baja significativamente, esa compañía aseguradora me cubre esa pérdida que yo tuve. Eso significa. Hasta ahí llegamos con ese tema. Después viene el tema de intereses sobre el capital propio, pero bueno, te grabo otro video. Bueno, vamos con una tanda más de preguntas. La parte de medición que me preguntas, medición de inversiones. Bueno, estuve leyendo la RT17, pues yo estas cosas, como te decía, no me las acuerdo. Así que voy a la norma primero para ver qué dice. Pues aparte esto que vos me pones así está bueno, pero no deja de ser sacado de contexto, entonces uno tiene que ir al contexto. Eh, con respecto a todas las preguntas que me haces sobre cómo se miden las inversiones, la norma dice claramente que las inversiones se miden, si tiene intención de negociar, a, eh, a BNR y si tiene intención de mantener, hay costo. Por eso las participaciones en otras sociedades que se empiezan para mantener son al costo o al BPP, de acuerdo al tipo de criterio que se utilice. Y las acciones o títulos públicos que sean para mantener, también al costo. Cuando no sean para mantener o no se cumplan todos los requisitos que dice ahí, donde dice títulos de deuda para mantener, en la RT17 van a ser siempre al BNR, ¿sí? Cuando son con cotización también, porque se supone que cuando vos estás comprando acciones con cotización, por lo general estás especulando con el aumento de valor para poder venderla y sacar una ganancia entre la venta y la compra. ¿Qué otra cosa me preguntaste acá? Ah, lo del tema de mercado activo. Te hiciste un poco de mambo con el tema de mercado activo. Mercado activo refiere a muchas operaciones de compra y venta de esos activos. O sea que los que tienen cotización obviamente son todos mercados activos porque cotizan, entonces todos los días se realizan operaciones y hay un volumen de operaciones alto. Pero no quiere decir que si no cotizan no sea un mercado activo. O sea, la aclaración de mercado activo se hace porque por lo general se utiliza para realizar mediciones o para tomar valores de referencia. Entonces se supone que si vos vas a tomar algún valor de referencia, por ejemplo un valor recuperable, tiene que ser un mercado activo, ¿no? Que vos busques un valor de cualquiera que te favorezca a vos, sin importar, digamos, si es un mercado que funciona en compras y ventas bastante rutinarias adecuadamente. No me quiero ir mucho del tema porque básicamente es eso, o sea, a nosotros nos interesa para eso el mercado activo. No te hagas mucho lío con eso, ¿sí? Vos solamente decís que es un mercado activo, ¿qué es eso? Un mercado que tiene un flujo de compras y ventas habitual. Bien. Con respecto a los límites del BNR, el BNR, perdón, el BNR no. Sí, del BNR, perdón. Los límites son como los valores recuperables. Es decir, la idea es que vos puedas evaluar, teniendo en cuenta el criterio de medición que se te presenta, pero que tampoco puedas poner el valor que vos quieras. O sea, la idea de esta norma es que vos no puedas especular con poner el valor que te convenga de la acción o de la inversión, sino el valor que realmente corresponde. Entonces, cuando dice BNR, vos tenés que ver el valor neto de realización, o sea, el valor al que lo podrías vender neto de gastos de venta. Entonces, la idea es que vos no, digamos, especules con a cuánto la podrías vender o que especules en cuánto gasto podés considerar para tener algún tipo de beneficio. Entonces, por eso, básicamente lo que dice el límite superior e inferior te determina eh, a cuánto la podés valuar como mínimo a esa acción o título público y cuánto lo podés valuar como máximo. Es como si fuese un valor recuperable, o sea, te limita dentro de cuál valor podés considerar a ese BNR. Eso es lo que entiendo de esta pregunta. Si hay algo que no te contesté, por favor decime.
Pero hasta ahí es lo que yo entiendo del tema de los BNR. Bien. ¿Qué serían estos límites? Bueno, ya te lo dije. Lo de cobertura ya te lo aclaré en el video anterior. Por la duda me adelanté, me lo preguntás acá, pero los contratos de cobertura sí están relacionados con los derivados financieros. Son contratos de derivados financieros, los de cobertura. Y tiene que ver con todo esto que yo te decía. Lo que te cubre algún tipo de riesgo. Por ejemplo, los seguros. Por ejemplo, un futuro. Por ejemplo, un swap. Bueno, hay varios contratos, pero no vienen al caso porque eso se ve en otra materia y vos no la vas a tener que hacer. No te van a preguntar tanto de qué son los derivados financieros porque se supone que en contabilidad 3 todavía no se vio. Pero es eso, para que tengas una idea, los contratos de cobertura de riesgos. Bueno, los pasivos, valor recuperable no tienen, sí, el costo de cancelación es el valor recuperable de los pasivos. ¿Qué es el costo de cancelación? Es básicamente cuánto tendrías que poner para deshacerte de esa deuda. O sea, el valor de la deuda, los intereses, lo que tengas que abonar al finalizar el periodo de pago para sacarte de encima la deuda. Ese es el valor máximo al que lo puedes evaluar al pasivo. Perdón, el valor mínimo al que lo puedes evaluar al pasivo. El BNR te pone siempre, perdón, el GNR, el valor recuperable te pone siempre un límite superior, o sea que vos no podés evaluar el bien por encima de ese valor, para que vos no exageres el valor de un activo. Y el costo de cancelación te pone un valor mínimo para que vos no quieras achicar pasivo. ¿Por qué uno querría aumentar el activo o achicar el pasivo? Porque si vos tenés por ahí mucha deuda o mucho pasivo y muy poco activo, por ahí si vos querés pedir un préstamo, la empresa o el banco puede que no te lo dé, porque al analizarte los estados contables ve que tenés un montón de deudas que no pagaste todavía y que tenés pocos activos para hacerle frente a esas deudas. Entonces, muchas veces la maniobra fraudulenta que hacen las empresas es tratar de exagerar el activo o de suavizar el pasivo para tener un estado de situación más favorable del que realmente tiene. Entonces, por eso el valor recuperable te pone un valor superior, como diciendo no te pasas de acá con el activo, y el costo de cancelación te pone un valor mínimo, como diciendo mínimamente este pasivo va a valer lo que necesitas para sacarte la obligación de encima. Bien. Con respecto al tema de las tasas, vos me haces un análisis acá en la segunda hoja donde dice pasivos 1, 2, pregunta 1, 2. En la pregunta 2 que dice la tasa que hubiera correspondido si no se hubieran segregado los componentes financieros en la medición inicial. Me haces todo el razonamiento y lo único que te digo es que es correcto. Es eso que estás diciendo. ¿Sería la tasa pactada o la tasa al momento de cierre? Me preguntás en la 1. Es la tasa de cierre porque dice al momento de medición. Al momento de medición lo que quiere decir es que vos podés haberlo evaluado al momento de la operación, de la tasa pactada, pero después siempre al cierre vamos a medir al cierre. Entonces si vos evaluaste a la tasa pactada en ese momento, después lo tenés que revisar al cierre. Siempre el momento de medición va a ser inicial primero y después final. Acá estamos viendo mediciones iniciales, o sea que en este momento sería la tasa pactada, pero al cierre siempre tenés que ajustar los valores. Por eso te pone la tasa, ¿cómo es que pone? Tasa del momento de medición, porque bueno, depende de cuándo lo estés midiendo. Bueno, y hasta ahí llego por ahora, después sigo con las demás. Bueno, vamos con otra tanda de preguntas. Bien, voy a arrancar con la parte de valores recuperables, índices de deterioro, que son lo que está, digamos, en la hoja de las que me mandaste vos, en la tercera y cuarta hoja. Bueno, veo que te hiciste medio un pequeño mambo con el tema de los intangibles. Es un tema complicado, pero es un tema que tampoco se le da tanta exigencia. eh, Vuelvo a repetirte como te dije en el caso de los bienes de uso. Hay cosas que no las determinan los contadores, entonces no se te puede dar una respuesta cerrada, porque la RT lo que te dice es, bueno, de acuerdo a la situación que tengas, hace esto, hace lo otro o hace lo otro. Y después si vos tenés una situación que no responde a ninguna de esas tres, bueno, elegí un criterio fundamentado, digamos. Entonces de algún modo yo entiendo que vos querés entender literalmente lo que dice, pero no todo es tan literal, digamos. Hay cosas que hay que ver la situación y después resolverla. Es como si fuese una ley. La ley te dice lo que hay que hacer, pero no siempre es literal. Por ahí hay cosas que no están tan claras, sino todos los que cometen un determinado delito tendrían la misma pena. Entonces, bueno, como se analiza caso por caso, acá pasa lo mismo.
En particular con el tema de los intangibles, eh, digamos, vos me preguntás en reiteradas ocasiones, que no está mal, eh, ejemplos de intangibles de tal cosa, ejemplos de intangibles de tal otra. Los intangibles son siempre los mismos, ¿sí? Lo que cambia es la situación de ese intangible. Están muy analizados los intangibles en la RT porque lo que busca la norma, como te decía en el video anterior, es que vos no te pongas un intangible que vale más de lo que vale o no te reconozcas un intangible que no existe, porque como es intangible justamente, digamos, vos podés de alguna manera inflar el activo con ese intangible. Entonces lo que se busca es que vos, el intangible que vos estés reconociendo, esté bien valuado y esté bien reconocido, o sea, que sea real. Entonces, ejemplos de intangibles en general son las patentes, las marcas, la llave de negocio, las concesiones, las franquicias, eh, los derechos de autor, todo eso que se pueda considerar con valor, ¿sí? Porque por ahí hay un derecho de autor que no tiene valor, no lo reconoces. Por eso te digo, depende de la situación que tengas intangible, pero son todos los mismos, o sea, los ejemplos que yo te pueda dar, lo que van a cambiar no es el ejemplo, sino el estado del intangible. Por ejemplo, vos me preguntás, ¿qué puede ser un intangible que ya no está disponible para el uso? Bueno, una concesión vencida, una patente vencida. Eso sería un intangible que no está listo para que no está para el uso. Después me preguntás un ejemplo de un intangible empleado en la producción o venta de bienes y servicios. Una concesión, una franquicia. O sea, volvemos a lo mismo. Lo que cambia es el estado. En el ítem de arriba no está más disponible para el uso porque venció. Por lo general son los intangibles que tienen fecha de vencimiento, como puede ser la concesión, sobre todo pues son un contrato, y las patentes. Las franquicias pueden ser también con tiempo o no. Y los otros son los mismos, nada más que en vez de estar vencidos o no disponibles para el uso, se están utilizando, ¿sí? Otros intangibles que no generan un flujo de fondos propios, eso ya lo charlamos. Y después está el tema del valor llave, que también me lo señalás en varias oportunidades y me parece que lo que no queda claro es qué es el valor llave. El valor llave o la llave de negocios es un activo intangible muy polémico porque básicamente representa algo que es lo más intangible de todo, digamos, que es muy difícil de medir, que tiene que ver con todo lo que no se ve. Por ejemplo, si vos compras un fondo de comercio, que sería eh, un local para, por ejemplo, compras una verdulería porque le va muy bien. Vos compras la verdulería completa, ¿no? La persona te dice, te vendo el fondo de comercio, o sea, te vendo la verdulería completa. ¿Qué pasa? Cuando vos hagas la suma de todo lo que esa persona te está vendiendo dentro de la verdulería, por ejemplo, capaz te da 20.000 y la persona te lo cobra 40.000. Entonces vos decís, bueno, me sirve igual porque esa verdulería la conoce la gente, ya tiene clientes, ya tiene proveedores, tiene un montón de cosas. Entonces vos decís, bueno, si yo tengo que ver cuánto me costó esta verdulería, me costó 20.000 de todo lo que tiene adentro. ¿Y los otros 20.000 qué son? Son valor llave, porque lo que yo estoy pagando es el valor intangible, que es tener los clientes que no los tengo que ir a buscar yo, ya que la marca sea conocida, tener los proveedores ya, tener la mercadería en funcionamiento, o sea, todo eso que vos te tenés que evitar de buscar los proveedores, buscar la mercadería, evaluar los precios, buscar clientes, todo eso porque ya como compras algo que ya lo tiene, eh, te viene, digamos, con el combo. Eso se llama llave de negocio. Es un intangible y es un activo porque es algo que vos ya lo compraste y no lo tenés que salir a buscar. Bueno, eso sucede con varios activos, lo del valor llave. Entonces, por ejemplo, un valor llave, acá dice el activo incluye a cualquier intangible empleado en la producción de ventas y servicios o un valor llave en la medida que se les hubiera asignado una vida útil indefinida. Bien. El valor llave puede tener vida útil indefinida o no, eso es otra cosa que, como te digo siempre, te lo van a decir en el enunciado o te lo van a avisar porque depende de lo que vos contrates o lo que termines. Y bueno, eso es un activo que contiene un valor llave con vida útil indefinida. Por ejemplo, cuando compras un fondo de comercio, que vos vas a habilitar en tu activo todo lo que compraste de ese fondo de comercio, y la diferencia de lo que compraste con lo que pagaste va a ser el valor llave, que es un intangible. Otro caso de valor llave, esto yo te lo contesto en general y respondo a todas las preguntas sobre valor llave porque en realidad me parece que lo que te falta es entender qué es el valor llave y en función de eso lo vas involucrando en todo lo que te dice.
Otro tema con el valor llave es cuando vos compras una inversión, eh, por ejemplo, acciones, inversiones permanentes en sociedades, que eso también lo tenés acá. Cuando vos compras una inversión permanente en sociedades, ya que estamos, te lo voy explicando también, es cuando vos le compras acciones a una empresa con el objetivo de mantenerlas, o sea, de cobrar dividendos por esas acciones, no de venderlas y ganar por la diferencia. O sea, vos al comprar acciones o inversiones en una empresa, puedes tener dos objetivos. Uno es ganar comprando y vendiendo, o sea, comprarla más barata y venderla más cara, como si fuera el dólar, por ejemplo, que no tiene nada que ver, pero digo, como si fuera el mismo funcionamiento. Vos compras una acción especulando que la cotización o el valor aumente, entonces después la vendes más cara y ganas con la diferencia. La otra opción de inversión es que vos la compres en una empresa que crees que le va a ir bien, entonces compres la acción para mantenerla y a fin del ejercicio te paguen dividendos por ser parte de la empresa. O sea, vos compras parte del capital, entonces tenés que aportar capital en esa empresa, es como que sos dueño también de la empresa. Bien, entonces en ese caso que vos las comprás para mantenerlas, no para venderlas, eh, vos las tenés que vender las tenés que evaluar a valor de costo BPP, de acuerdo al tipo a la cantidad que compres. Si vos la evaluás al BPP, probablemente no te coincida el BPP con el valor que vos pagaste. Entonces ahí volvemos a lo mismo. Vos la evaluás al BPP y te costó 20 la acción, pero vos pagaste 50. Entonces, ¿cómo reconoces esos 30 contablemente? Y como un valor llave, que es el valor positivo que tiene de que vos ya conoces la empresa está en funcionamiento, te está dando, digamos, es una empresa que vos ya analizaste y viste que está dando rendimiento, o sea, todo eso tiene un valor, porque no es lo mismo invertir en una empresa que le está yendo mal que invertir en una empresa que le está yendo bien. Entonces, básicamente el valor llave se genera cuando hay diferencia de evaluación, porque hay un criterio y otro, pero tiene que ser una diferencia de evaluación justificada de que te suma el valor del activo. Los dos casos que yo conozco son esos, no sé si hay muchos más. El de comprar un bien de uso, por ejemplo, o una nueva sucursal, un fondo de comercio, y que te venga con un valor superior, o la compra de una acción permanente. Pero básicamente lo que vos te tenés que quedar es una idea de qué es el valor llave, que si no lo entendés, preguntámelo y te lo contesto en un audio, y de por qué hay tanto tema con cómo reconocerlo. Y el problema es que eso, que muchas veces la gente trata de engordar el activo a través de generar intangibles que no se pueden justificar y que y bueno, y acomodar los números de alguna manera engordando el activo intangible. Entonces la RTO te dice, no, bueno, vamos a ponerle límite a los activos intangibles para que no te zarpes con eso, por decirlo de alguna manera. Después me preguntabas lo del tema de los indicios. Esto de los indicios es un tema, a mí me parece ya demasiado puntual. No creo que te lo pregunten, pero sí está bien que vos para tener un panorama acabado de la situación eh, me lo preguntes. Más bien yo creo que con el tema del valor recuperable te van a preguntar cuál valor utilizarías para cada caso. Eso por ahí es un análisis que vos tenés que hacer después de leer esto. Viste que valor recuperable tenés valor de cambio y valor de uso. Bueno, ¿cuál usarías en cada caso? Pero bueno, acá lo que te dice entre paréntesis es las cosas que se podrían haber influido. O sea, las tasas de interés y el valor de las acciones son dos situaciones que se podrían haber evitado sus pérdidas porque vos podés influir sobre el valor de tus acciones y sobre las tasas de interés. Eso es lo que dice ahí. No voy a entrar en mucho detalle de la tasa de descuento, la tasa de interés, todo eso. Si querés, googlealo, digamos. Pero, pero la tasa de interés y la tasa de descuento son en definitiva la misma tasa, nada más que una se utiliza para agregar intereses en el tiempo y la otra se utiliza para sacar intereses. O sea, como la palabra lo indica, la de descuento es para descontar algo que ya tiene el interés incorporado y la de interés es para agregarle un interés a algo que no lo tiene. O sea, son lo mismo pero de los dos lados. A eso se refiere las tasas de interés y la tasa de descuento. Y sí, obviamente se puede influir sobre esas tasas, pero esto ya me parece muy puntual, ¿sí? Bueno, lo de las acciones ya lo dijimos. Acá está lo del valor llave. Y me queda la parte de la estimación de flujo de fondos. No utiliza tasa. Ah, bueno, acá empieza la parte de tasas de crecimiento.
A ver, yo te lo voy a explicar de qué es lo que está diciendo acá y también te voy a decir qué es lo que no se ve en la materia, como para que lo mismo, no te enredes con cosas que por ahí ni siquiera te van a preguntar. Esto, este valor de flujo de fondos tiene que ver con que uno, cuando va a evaluar, cuando va a conocer el valor de recuperable de un determinado bien, puede utilizar un valor de uso o un valor de cambio. Cuando vos vas a utilizar el valor de uso, que es este, lo que tenés que hacer es estimar el flujo de fondos que te va a generar ese activo. Por ejemplo, yo tengo una maquinaria. Como es un bien de uso, el valor recuperable va a ser en función del valor de uso. ¿Cómo voy a calcular ese valor de uso? Bueno, tengo que ver cuánto, como es valor de uso, o sea, el valor que va a tener ese bien va a ser usarlo. Bueno, cuánto ingreso me va a generar ese bien. Eso significa el valor de uso. Entonces, ¿qué hago? Voy viendo cuánto ingreso me va a generar esa maquinaria año por año. Entonces, esa es la estimación de flujo de fondos que yo voy a hacer. Y lo voy a dividir por la tasa de descuento para traerlo a la actualidad. Toda esa suma me va a dar el valor de uso del bien y ese va a ser el valor recuperable. O sea, no lo voy a poder evaluar por encima de los ingresos que ese bien va a generar. Eso es lo que quiere decir el valor de uso. Ahora, la tasa de crecimiento se refiere a que no siempre es fácil estimar cuánto ingreso me va a dar ese bien. Entonces también, como no queremos que las empresas inflen eh, el valor de uso para poder evaluar la maquinaria a un valor más alto, dice, bueno, la RT dice, bueno, vamos a poner cuáles son los límites o cómo tendrías que estimar en el caso de que no tengas forma de estimarlo. Pues acá volvemos a lo mismo. Probablemente necesites de un ingeniero o de alguien que te pueda decir cuánto va a generar esa maquinaria. Porque el contador no tiene por qué saber cuánto le va a generar una maquinaria. Por ahí es una maquinaria buena, una maquinaria mala, una maquinaria... Entonces, eso lo sabe más la persona que se dedica a hacerlas y a venderlas que el contador. Entonces, dice, cuando vos no sabes cuántos ingresos te va a generar y no tenés forma de saberlo, podés utilizar una tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento lo que implica es que vos determines y digas, bueno, esta maquinaria me va a ir generando tal ingreso este año y como no sé los que me va a generar el año que viene, lo voy a estimar a través de una tasa de crecimiento. Entonces le aplico una tasa que sea del 1, tanto, porque tiene que ser más alta, al año anterior. Y hacia el siguiente y hacia el siguiente. Entonces los ingresos año por año van a ir creciendo a esa tasa de crecimiento. Nosotros no hemos visto casos así, no nos han dado en la práctica casos en los cuales tengamos que estimar la tasa de crecimiento. Y acá no te dice qué tasa de crecimiento tenés que usar, o sea que uno puede utilizar varias tasas de crecimiento si las puede justificar. Yo creería que una tasa de crecimiento tiene que ver con el valor de los precios, porque de qué va a depender los ingresos que te genere esa maquinaria. Y de que vos vas a ir aumentando los precios año a año, entonces te va a generar más ingresos, y también puede ser de la cantidad. Lo de la cantidad no lo podemos saber con exactitud. Entonces, bueno, una de las tasas de crecimiento que podríamos utilizar es el índice de variación de los precios, por ejemplo. Porque si aumentan los precios, también va a aumentar el precio mío. Entonces me va a generar más ingresos, digamos. Eso es un ejemplo que yo te daría. Pero también te digo que si vos querés, googlear tasas de crecimiento para ver si encontrás alguna otra que te pueda llegar a gustar o a servir. Pero no te van a preguntar una tasa de crecimiento y que vos tengas que contestar una y sea esa sola. Porque la RT misma ya te está diciendo que vos podés utilizar una u otra. Simplemente te está diciendo cómo la tenés que usar. ¿Sí? Te pone límite a cómo tenés que usar la tasa de crecimiento. Eh, bien. Esto de no incluir en los flujos de fondo cancelación de pasivos ya reconocida la fecha de estimación. La verdad que no sé a qué responde, pero te digo la verdad, no le des mucha importancia. Porque no... O sea, focaliza más en lo más importante, que es lo que te van a preguntar seguramente. Ellos van a querer que vos de lo más importante lo sepas bien, bien clarito. ¿Sí? Pero no cosas tan profundas que no te van a preguntar. Bueno, vamos con la última tanda de preguntas. Bueno, con respecto a la tasa de descuento, vos me preguntás la última parte sobre el tema de créditos. Nuevamente creo que lo que hay que entender acá, más que lo que dice ahí en negrita, es cuál es la operación de la que se está hablando. La operación de la que se está hablando es cuando vos tenés créditos con la intención de negociar. ¿Qué quiere decir esto? Vos podés tener créditos con la intención de cobrarlos y mantenerlos como habitualmente se hace. O sea, esta es la versión más común, la visión más común de los créditos, que es, bueno, yo tengo un crédito porque alguien no me pagó, lo mantengo hasta que termina el plazo y me paga. Pero hay otros casos en los que las empresas hacen otro tipo de operaciones porque están acostumbrados a negociar, porque necesitan plata. Entonces, ¿qué hacen? Lo negocian con un banco o con otra empresa.
Entonces se lo venden a esas empresas, por ejemplo, hacen una sesión de crédito, una sesión de documentos y reciben el dinero, obviamente se les cobra un interés por ese dinero. Pero básicamente lo que dice acá el punto, que es que cuando vos tenés ese tipo de operaciones, los intereses que vas a considerar para evaluar el crédito, porque el crédito siempre va a ser lo que te deben más los intereses, esos intereses no van a poder superar los intereses devengados si vos lo hubieses mantenido. Es decir, el valor recuperable, en otras palabras, el valor recuperable de un crédito que vos lo utilizaste para negociar va a ser el valor que si no lo hubieses negociado. No sé si me explico. Los intereses devengados, si se hubiesen mantenido al cierre, serían los intereses si vos no lo hubieses negociado. O sea, si vos lo hubieses mantenido para cobrar. Entonces, cuando vos lo evaluás considerando que lo vas a vender o que tenés una intención de venderlo, no podés superar el importe de lo que hubiese valido si no lo hubiese vendido. Bueno, es medio un juego de palabras, pero creo que se entiende, si no, pregúntamelo. En cuanto a las pérdidas por desvalorización, la pérdida por desvalorización es cuando vos haces la medición al cierre de los activos y a veces te da que el activo aumentó su valor, pero otras veces te da que no. Por ejemplo, cuando vos tenés resultado por tenencia de mercadería, podés tener resultado por tenencia positivo o resultado por tenencia negativo, de acuerdo a cómo varíe la mercadería. O podés tener algún bien que tenga una cuenta que se llama pérdida por desvalorización de mercadería, bienes de uso, lo que sea, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que te dice acá? Dice que cuando vos tenés una pérdida por desvalorización, tenés que imputarlo al resultado, que es lo que te acabo de explicar. O sea, imputarlo al resultado quiere decir que tenés que registrar esa pérdida con una cuenta de resultado. Entonces, si vos tenés una pérdida de rodados, por ejemplo, que creo que ya en un video te lo expliqué con ese ejemplo, vas a registrar pérdida por desvalorización de rodados, que es un resultado negativo, ahí está la imputación al resultado, a rodados, porque te bajó el valor, y seguramente considerar la amortización por la diferencia. Pero bueno, básicamente esa cuenta es una cuenta de resultado. Entonces ahí lo estás imputando al resultado. Dice, salvo que haya habido una cuenta anterior o un saldo de revalúo anterior que reverse en valoraciones incluidas en saldo de revalúo anterior, donde se reducirán dichos saldos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si vos, por ejemplo, tenés un resultado por tenencia o una ganancia por resultado por variación, por valorización de tal activo, y después tenés una desvalorización de ese activo, no vas a generar la cuenta ganancia primero y la cuenta pérdida después, sino que directamente vas a registrar la disminución del rodado y vas a disminuir la ganancia. Es decir, vamos de nuevo, por ahí lo expliqué, para mí esto es medio sencillo, entonces lo expliqué de una manera que no se entiende. Cuando vos haces una revaluación o evaluás de nuevo un bien, cualquiera, podés tener una ganancia o una pérdida por valoración de ese bien, que va a ser una cuenta de resultado positivo o negativo de acuerdo a si es ganancia o pérdida. Siempre eso va a ir contra el valor del bien, se aumenta o baja de acuerdo a cuál es la variación que tiene, y contra la amortización acumulada, porque tenés que ajustar siempre la amortización en relación al ajuste que haces del bien. Bien, fuera de ese detalle, ¿qué va a pasar? Vos siempre vas a imputar al resultado del ejercicio esa valoración o desvalorización del bien, ¿sí? Eso de movida. Ahora, ¿qué pasa cuando vos en el mismo ejercicio tuviste dos valuaciones de un mismo bien? En una te dio ganancia y en la otra te dio pérdida. Lo que te dice acá es que si vos estás valuando un rodado, por ejemplo, lo evaluás en junio y te da ganancia, lo evaluás en diciembre y te da pérdida, no vas a poner las dos cuentas, ganancia y pérdida. Si vos ya tuviste ganancia por rodado, directamente lo que haces al cierre es bajar ganancia por rodado a rodados y esa es directamente la consideración de la pérdida. O sea, en vez de considerar una cuenta nueva que sea pérdida por desvalorización de rodados, disminuís la cuenta de ganancia. A eso se refiere con reducirán dichos saldos, de los de revalúo. Sucede mucho con bienes de uso eso, que se revalúan muy seguido cuando se usa el método de revaluación justamente de bienes de uso. Entonces ahí lo que ocurre es eso, que vas revaluando y revaluando y a veces te da ganancia y a veces te da pérdida. Entonces lo que dice acá es que vos no tenés que considerar dos cuentas de al divino botón, sino que tenés que ir manejándote con la que hayas habilitado. Si obviamente la pérdida es más alta que la ganancia, bueno, ahí sí, saldás la de ganancia y considerás una pérdida por la diferencia. Este punto, por ejemplo, si vos necesitas que yo te lo mande hecho en papel, yo te lo mando para que te entiendas, pero pasa por ahí. Bueno, y después te dice a dónde se imputarían las
las pérdidas o las ganancias en casos particulares, por ejemplo. El caso que yo te di recién es un caso general. Que yo te decía, em, si vos tenés un rodado, ese rodado va a ir imputado a rodados, ¿sí? A su cuenta. Pero por ahí hay otros bienes que son un poco más complicados o que tienen incluidos otros conceptos. Por ejemplo, la llave de negocio. Como ya hablamos en el video anterior, la llave de negocios es un activo que se genera porque ese bien justamente tiene un valor más alto del que vos considerabas de costo. Entonces, si ahora ese bien está con un valor más bajo porque hubo una pérdida, bueno, entonces no vas a bajar el valor del bien, sino que vas a bajar el valor de la llave. O sea, no te modifica lo del tema de la pérdida y la ganancia, sino que te modifica contra qué va a ir esa pérdida o ganancia. Si yo, por ejemplo, registré una llave de negocio por un inmueble que compré porque tenía un valor más alto del que yo le pagué de costo, cuando tengo una desvalorización no voy a hacer pérdida por desvalorización a inmueble, sino que voy a hacer pérdida por desvalorización a llave de negocio, porque la llave me la generó el inmueble por un valor más alto y ese valor ahora está bajando, entonces lo voy regulando. A otros activos intangibles asignados a ellos y se lo prorrateará entre los restantes bienes incluidos en la medición contable que se compara. Bueno, básicamente te da cuáles son los puntos a considerar en los casos en cada caso que tengas, porque por ahí tenés un bien que no tiene llave de negocios, pero tiene alguno de los otros dos. No te mambees mucho con eso, simplemente te dice cómo tenés que imputar las pérdidas por desvalorización cuando tenés un bien que te generó. O sea, cada vez que vos compras un activo o adquirís un pasivo, esos bienes, esas cuentas, van generando cuentas accesorias. Entonces lo que te dice es, bueno, primero vamos a corregir todas las cuentas accesorias y después recién vamos a tocar el bien. Por eso te habla de los resultados por desvalorización, que son cuentas accesorias que surgen en función a un activo, porque si vos no tuvieras ese activo y no cambiara de valor, no tenés desvalorización ni ganancia por valorización. Y lo mismo la llave de negocio, si vos no compras un activo que tenga incluida una llave de negocio, no vas a tener llave. Entonces son cuentas que van surgiendo en función a otras cuentas. No es que vos compraste algo porque querías tener una llave de negocio, sino que compraste algo y te vino incluida la llave. Bueno, y el último que dice esto todo, que es reversión de pérdida por desvalorización, lo voy a leer ahora con vos, para también sacarte un poco el fantasma y decir, bueno, esto no, esto sí, sí. Dice, las pérdidas por desvalorización reconocidas en periodos anteriores solo deben reversarse cuando con posterioridad a la fecha de su determinación se produzca un cambio en las estimaciones efectuadas para determinar los valores recuperables. En tal caso, la medición contable del activo o activos relacionados debe elevarse al menor importe entre la medición contable que el activo o grupo de activos habría tenido y su valor recuperable. Bien, lo que dice este primer párrafo, que está en palabras medio complicadas, es que vos, cuando consideraste una desvalorización en un ejercicio anterior, no tenés que reversarla. Reversarla quiere decir que no tenés que volver hacia atrás con el valor, salvo que haya cambiado su valor recuperable. Es decir, si hubo algún cambio en el valor recuperable que haga que vos tengas que volver a analizar esa medida y puedas considerar una evaluación más alta, en ese caso recién vas a cambiar, digamos, vas a reversar la desvalorización que vos pusiste. Pero si no se mantiene, está hablando de un periodo anterior, ¿sí? Para modificar un asiento de un ejercicio anterior tiene que ser algo contundente. O sea, que ese activo haya quedado subvaluado, por ejemplo, por esa desvalorización, porque ahora su valor de cambio o valor de uso cambió. Pero bueno, acá te dicen qué casos lo puedes hacer. Lo que está tratando de evitar, como yo ya te dije, que vos estés todo el tiempo generando valoraciones y desvalorizaciones de activos de acuerdo a lo que te convenga. Las reversiones de pérdidas por desvalorización se imputarán al resultado del periodo, excepto en la medida en que se reversen desvalorizaciones de bienes de uso revaluados previamente, en cuyo caso. Bien, entonces primero, las reversiones de pérdidas por desvalorización se imputarán al resultado del periodo. No dice más que lo que ya te expliqué en lo anterior. O sea, tanto las ganancias o pérdidas por desvalorización como la reversión de esas ganancias o pérdidas se van a imputar al resultado del periodo. Es decir, se van a considerar la cuenta de ganancia por desvalorización o pérdida por desvalorización. Excepto en la medida en la que se reversen desvalorizaciones de bienes de uso revaluados previamente, en cuyo caso el incremento de la medición contable del activo hasta el importe que se habría tenido si nunca hubiese sido revaluado se reconocerá como una ganancia, el resto aumentará el saldo de revalúo. Esto es, digamos, para esto tenés que tener en claro la RT 31, creo que es la que habla de revaluación de activos, de bienes de uso. Acá te habla de un procedimiento muy particular que es la revaluación de bienes de uso,
que no voy a entrar en ese detalle. Pero básicamente la revaluación de bienes de uso revalúa todos los años el bien de uso considerando un saldo por revaluación, que es una cuenta de patrimonio neto. Por eso dice que en el primer caso, hasta un determinado importe, que no importa porque si no entramos en el tema de revaluación, va a ser considerado ganancia y el resto va a ser considerado saldo por revaluación. Porque la diferencia es que uno va a resultado y el otro va a patrimonio neto. ¿Sí? El saldo por revaluación es cuenta de patrimonio neto. Si en algún momento, yo no me acuerdo del programa de la materia, pero si en algún momento agarras RT31 y me querés volver a preguntar esto, pregúntamelo. Pero esto es algo muy puntual sobre la RT31 que si todavía no la leíste, no tiene mucho sentido que lo charlemos. Pero básicamente es un procedimiento distinto para revaluar bienes de uso. Las reversiones de pérdidas resultantes de las comparaciones entre mediciones contables y valores recuperables correspondientes a bienes individuales se agregarán a las mediciones contables de estos. Eso es lo que ya hablamos. Ganancia o pérdida por revaluación. O sea, acá es todo lo mismo, lo único que cambia es que agrega la palabra reversión, porque tiene que ver con cuando vos consideraste una pérdida o una ganancia del ejercicio anterior y ahora la querés revertir por algún motivo que se haya generado. Los motivos, volvemos a lo mismo, te lo dirá el enunciado. No es muy habitual esto, no es muy habitual. Las reversiones de pérdidas resultantes de las comparaciones entre la medición contable y el valor recuperable de una actividad generadora de efectivos se agregarán a las mediciones contables de los activos en el siguiente orden. O sea, acá lo que nos va a decir es lo mismo que en el anterior, que se van a agregar al activo, o sea, se van a modificar el valor del activo, pero en el siguiente orden. O sea, volvemos a lo mismo, de acuerdo al caso que tengas, te dice a qué lo tendrías que imputar. Primero el activo integrante de la actividad generadora de efectivo, que sea distinto de la llave de negocio, en proporción a su medición contable con la siguiente limitación. Ningún activo debe quedar por encima del menor importe entre su valor recuperable y la medición contable del activo que hubiera sido reconocida su desvalorización previa. Hasta acá no nos está agregando nada nuevo. O sea, dice que primero va a ser contra el valor del activo que está desvalorizando o valorizando y que ese valor no puede superar el valor recuperable ni tampoco la medición original del activo. Si su asignación anterior fuera incompleta debido a la aplicación de los topes indicados, se efectuará un nuevo prorrateo entre los bienes. El remanente no asignado será agregado al valor llave que estuviera asignado. Bueno, acá lo mismo. Te dice cómo tenés que hacer o con el valor recuperable, qué sé yo. Y al final dice que si hubiera un remanente sobre el importe máximo al que tenés que llegar, eso va a ser valor llave. Y por último te dice cuándo podés reversar el valor llave, que tampoco me parece ya demasiado. Vos de este artículo, digamos, de esta parte, el 447, tenés que saber qué es una reversión de una pérdida por desvalorización. Primero tenés que saber bien qué es una pérdida por desvalorización. Y en función a eso, qué es una reversión. Y un resumen de qué dice, cómo tenés que reversar. Porque la pregunta puede llegar a ser, si tuviera que reversar una pérdida por desvalorización, ¿cómo lo hago? No te van a preguntar todo este detalle que hice acá abajo. Y por ahí vas a perder tiempo y cabeza en pensar todo esto cuando en realidad hay cosas más importantes dentro de la materia. Entonces, saber qué es una reversión, saber qué es una pérdida por desvalorización y saber en qué casos podés considerar esa reversión o no y nada más. Contablemente, la mayoría de los casos se considera un resultado. Esto lo importante es que vos, o sea, lo que por ahí más te va a costar a vos, que lo que me podés seguir preguntando en otras entregas, es cómo se vería contablemente esto, porque en realidad, haciendo un análisis de todas las preguntas que me hiciste, ya que terminé con las preguntas, si me faltó alguna, por favor decime, por ahí me la fui contestando en forma salteada acá en la hoja, entonces por ahí hay alguna que no. La que sé que me faltó es la del interés sobre el capital propio, pero la voy a buscar porque hasta lo que yo sé de la materia no se podía considerar el interés sobre el capital propio, pero por lo que dice ahí parece que sí, así que lo voy a chequear antes de contestártelo. Fuera de eso, vos siempre tenés que saber de qué se trata el componente del que se está hablando o la operación de la que se está hablando. Saber muy bien qué es una depreciación si estás hablando de depreciaciones, qué es una reversión, qué es bueno, qué es cada cosa. Y en segunda instancia, tratar de visualizar lo que te dice el artículo o la parte contablemente, o sea, en asiento, digamos, porque vos todo lo que hagas al final del ejercicio para ajustar las mediciones de los activos, siempre vas a tener que hacer un asiento o algo que refleje
esa registración. Entonces, el asiento base o el análisis contable base que vos haces es considerar una pérdida o una ganancia o un resultado por tenencia a el valor del activo. Si disminuyó, baja el valor del activo; si aumentó, aumenta el valor del activo. Si era un bien amortizable, también considerarás la amortización proporcional, por esto que te explicaba en un video, que la amortización siempre se tiene que modificar en función del valor del bien o sea, es una cuenta accesoria como otras que te comenté. Después hay particularidades, bienes de uso con revaluación, que eso es otro procedimiento aparte, pero vos siempre te vas a ir manejando con los mismos criterios de medición, ¿sí? Siempre enfócate en eso. Si te van a dar algún caso particular, lo que te van a dar son casos donde vos tengas que saber cuál criterio tenés que usar, porque como verás, la norma te dice, bueno, usa este, y si no usa este, y si no usa el otro, o sea, te va dando como distintas... Voy a estornudar. Perdón. Te va dando como distintas alternativas en las cuales no te dice, o sea, no te da caso por caso, porque cada caso es particular. Entonces te va diciendo, si te pasa esto, aplica esto; si te pasa esto, aplica lo otro. Entonces ellos, los parciales, sobre todo, lo que hacen es darte esos casos para que vos te vuelvas loco sabiendo cuál tendrías que usar. No es nada fácil, pero en definitiva es eso. Bueno, yo por ahora creo que ya está. Perdón que se me hizo largo, pero te lo quería explicar bien. Y imagínate lo que hubiese durado esto en audio de celular. Así que bueno, Hernán, espero que esto te sirva. Anda tomando nota de lo que me fuiste preguntando y de lo que yo te voy contestando. Y cualquier consulta, porque por ahí hay cosas que yo creo que se entienden como las explico y no se entienden. Y por ahí hay otras en las que no me detuve demasiado porque me parece que no son muy importantes. Preguntad. Bueno, quedo a disposición, no quiero que el video sea más largo. Y seguimos en contacto.